Va a ser un segundo intento. So the crows have devised a better way. Subido en el cable que está encima de la zona donde pasan los carros, volverá a tirar la nuez. Drop it among the traffic. Probablemente esperando que algún carro le ayude a romperla. Efectivamente, era para eso. Y ahí va a tratar de obtener el contenido de la nuez. The problem now is collecting the bits without getting run over. El problema ahora es no terminar como la nuez, aplastado. Bueno, va a ser So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. Encima del paso de peatones para ver si nuevamente algún vehículo le ayuda a romperla. Sí, el bus le ayudó y ahora Wait for the lights to stop the traffic. va a esperar que la luz detenga el tráfico y le permita acercarse con tranquilidad Then collect your cracked nut in safety. a comer el contenido de la nuez. Pero fíjense, mirando y mirando, porque en cualquier momento le cambia la luz, puede terminar como la nuez. Bien, la idea es que en ambos vídeos podemos decir que han habido aprendizajes. Que en ambos vídeos estos dos animalitos obviamente no son aprendizajes semejantes a los cuales un humano podría aproximarse, pero en el caso de los cuervos, los investigadores dicen que el cuervo puede llegar a resolver problemas semejantes a los que un niño de 5 años podría resolver. Hay una serie de experimentos fascinantes en la web para ver en qué medida un cuervo puede o no igualar a un ser humano. Bueno, decía, ambos animalitos nos han demostrado que pueden aprender. He tomado la taxonomía famosa de Bloom, pero en la adaptación hecha por Anderson, Cradwell y Church, para ver hasta qué nivel de aprendizaje ha llegado cada uno de ellos. En el caso de ambos, es clarísimo que son capaces de recordar, que es el nivel más básico y elemental de aprendizaje. Tanto el perro como el cuervo han podido recordar hechos y datos, aunque no los hayan entendido, pero han podido recordarlos. Podríamos decir que también los dos han demostrado comprensión, han demostrado entendimiento de algunos hechos e ideas. En el caso del perro, si se han dado cuenta, algunas de las órdenes han sido dadas en alemán y el perro ha entendido las órdenes. ¿Qué nivel de comprensión ha logrado? No lo sabemos, pero que entendió la orden y pudo cumplirla, la entendió. En el caso del cuervo, quizás la comprensión ha sido un poco mayor. Ha podido comprender el sentido de las luces, ha podido comprender que la fuerza de su pico no le permitía romper la nuez, etcétera, etcétera. Pero que en ambos ha habido comprensión. En ambos ha habido aplicación, que es resolver problemas aplicando conocimiento de hechos o técnicas previamente adquiridas. En ambos casos, los dos han hecho algo que habían aprendido a hacer antes. En el caso del perro, lo que le había enseñado el entrenador, obviamente. En el caso del cuervo, aquello que él había hecho antes y que habían aprendido a hacer antes, lo repitió. Es verdad que hay cosas que corrigió y volvió a intentar, pero que ambos nos demuestran que han podido aplicar lo aprendido. El problema viene con los siguientes niveles. En el caso del perrito de Thor, definitivamente no ha habido evidencia, no sabemos si ha logrado hacer análisis, pero evidencia del análisis no hemos tenido.
entendiendo que analizar es descomponer la información en partes, identificando motivos o causas, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones. En cambio, claramente en el Cuervo esto sí ocurrió. Él analizó las situaciones. Él analizó la primera situación importante, que era: la fuerza de mi pico no va a poder romper la nuez. ¿Qué hago para romper la nuez si estoy en mitad de la ciudad? Si estuviera probablemente en el campo, la hubiera tirado contra alguna roca. En la ciudad le decidió tirarla contra el asfalto. Y eso implica sintetizar. Eso implica hacer más simple o fácil una cosa. Eso implica reunir un conjunto de ideas relacionadas con un asunto, materia, que estaban dispersas. Pero también implica evaluar. El Cuervo evaluó claramente, hasta en 3 ocasiones, la situación. Primero, no puedo romper con mi pico esta nuez. Segundo, no basta tirarla al asfalto porque rebota, no se rompe. Tercero, si la tiro donde pasan los carros me ayudan a romperla, pero no puedo comerla. Cuarto, si puedo comer si es que la tiro en el semáforo y el semáforo detiene los carros. Esto es más que solo evaluar, es combinar o crear con la información que se posee una manera diferente, una solución distinta, una solución diferente. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. El Cuervo ha logrado resolver un problema que un niño de 4 o 5 años humano hubiera podido resolver, tal vez, o tal vez no. Pero en términos cognitivos, lo que el Cuervo nos ha demostrado es que él es capaz de crear soluciones a partir de su propia experiencia. Mientras que el perrito, lo único que ha podido demostrar es que es muy bueno cumpliendo con las indicaciones y las órdenes de su entrenador. Para intentar explicar esto, este cuadrito es muy útil. En él lo que hay es una lista de diferentes especies animales y en la columna de la derecha la cantidad de neuronas que tiene su cerebro al momento de nacer. Mientras que el perro tiene 1.500 millones de neuronas cuando nace, el Cuervo tiene 3.990. Perdónenme, voy a volver a compartirlo. Ahora sí. Mientras que un perro tiene 1.500 millones de neuronas en el momento en que nace, un Cuervo tiene 3.691 millones de neuronas al nacer, pero un ser humano tiene 86.000 millones de neuronas. Es claro por qué el Cuervo pudo hacer lo que hizo y por qué el perro no lo logró. Pero también es claro por qué un ser humano puede llegar a hacer muchísimo más de lo que el Cuervo ha logrado. Y esto sí tiene que ver con el currículum y con algunas de las definiciones clave que hay en él. En primer lugar, con la definición de competencia. Si definimos competencia, dice el currículum en la página 29, es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Salvo esta última partecita, todo lo demás lo hizo el Cuervo. Pero los cuervos no tienen sentido ético, así que es imposible que pueda actuar con sentido ético. Sin embargo, sí combinó un conjunto de capacidades para lograr un propósito: comer el contenido de la nuez, actuando de manera pertinente en la situación en la que se encontraba.
En el siguiente párrafo dice el currículum que ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar, primero, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Esto describe perfectamente todo lo que ha hecho el cuervo, pero no lo que ha hecho Thor, el perro Doberman, que no ha hecho ninguna de estas cosas. Simplemente ha realizado las órdenes que le fue dando el instructor y para las cuales había sido entrenado. En este recuadro, finalmente, a manera de resumen, el currículum dice que ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. O sea, un niño o un adulto puede tener cada una de las capacidades que forman parte de esa competencia. Pero ser competente es más que demostrar esos logros independientemente. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Esta es la clave que distingue el comportamiento competente del no competente. ¿Puedo enfrentar situaciones nuevas o desconocidas? ¿O solo puedo hacer aquello para lo cual me han entrenado? Esta diferencia va a ser fundamental y debemos tener en cuenta que hacer tal cosa, si lo pusiéramos en términos de la taxonomía de Bloom, es mucho más que solo recordar, es mucho más que solo comprender, que es meramente aplicar, que analizar, sintetizar, que evaluar, porque implica todo ello, implica crear. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado, es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Es decir, implica crear. Para poder explicar claramente la diferencia, tendríamos que decir, cada vez que un niño o un adulto desarrolla una competencia, adquiere muchos aprendizajes. Por supuesto que adquiere aprendizajes. El cuervo aprendió muchas cosas en el proceso. Pero no siempre que adquirimos aprendizajes estamos desarrollando nuestras competencias. Yo puedo aprender sin haber desarrollado mis competencias, pero no puedo desarrollar competencias sin aprender en el camino. Siempre que se desarrollan competencias se producen aprendizajes, pero se puede aprender sin desarrollar competencias, por mera imitación, por instrucción y repetición, por entrenamiento, etc. Esta diferencia es fundamental, porque cuando queremos desarrollar competencias en nuestros estudiantes, nos estamos refiriendo a esto, no a cualquier aprendizaje. O sea, los estudiantes no desarrollan competencias cada vez que aprenden algo. Desarrollan competencias cuando el proceso es un proceso que les ha permitido construir respuestas nuevas, utilizando de manera combinada sus diversas capacidades y competencias. Esta diferencia es fundamental, porque nos va a permitir entonces decir ya, ¿y en qué momento y cómo se desarrollan las competencias? En el currículum nacional, en el capítulo 6, están las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. De todas las orientaciones que se proponen en este capítulo, me van a interesar sobremanera 6. La primera, se trata de partir de situaciones significativas, pero, ojo, en el currículum se precisa muy claramente qué cosa es una situación significativa, porque resulta
que le hemos metido de todo. Las situaciones significativas se han convertido en el cajón del sastre, en el que cabe todo, los intereses, las necesidades, el contexto, etcétera, etcétera, de los niños, mientras que el currículum nos dice con mucha claridad: partir de situaciones significativas es partir de situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes. No dice a las necesidades de los estudiantes, no dice al contexto de los estudiantes, dice a los intereses. Y por si acaso, enfatiza 2 párrafos más adelante de la siguiente manera: se considera significativa no cuando el profesor la considera importante en sí misma, sino cuando los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Solo en ese caso, dice, puede brotar el interés. Solo en ese caso la situación resulta significativa para el estudiante y puede llegar a constituir un desafío para él. Estas situaciones, que parten del interés y que constituyen un desafío, cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Se trata entonces no de que cualquier situación es significativa porque el profesor cree que es significativa. Las situaciones significativas son las que para los estudiantes son significativas. Y ustedes me dirán, ¿y cómo hago para saber cuál es la situación que le interesa al estudiante? Tengo que hacer un diagnóstico previo. Creo que la cosa es más simple. En la experiencia que he estado acompañando durante casi 4 años de implementación del currículum en colegios públicos de fe y alegría, tanto colegios completos como redes de escuelas rurales, la conclusión era muy simple. Si quieres saber qué es lo que les interesa a los estudiantes, pregúntales directamente qué es lo que les interesaría hacer en las próximas 2 semanas. ¿Para qué inventarme yo o tratar de adivinar yo, profesor, lo que a ustedes les puede interesar si ustedes me lo pueden decir? La segunda orientación es que tenemos que lograr que los estudiantes aprendan del error o aprendan a errar constructivamente. Esto no significa que les digamos cuáles son sus errores para que los corrijan. No. Es ayudarles a darse cuenta de su error, que analicen lo que han hecho y descubran, por favor, hay un micrófono que está interfiriendo, analicen lo que han hecho y descubran ellos mismos si hay error y cuál es el error. Son los estudiantes los que tienen que darse cuenta de sus errores, no nosotros, porque yo le puedo señalar el error, él lo puede corregir y no terminar de entender por qué eso es un error. Al docente lo que le interesa es que el estudiante pueda entender su error y eso implica que pueda dialogar con él mismo, con los otros, analizar, revisar cuidadosamente no solamente el error mismo, sino por qué lo cometió, qué factores o qué decisiones inadecuadas lo llevaron hacia él. Eso es indispensable. Si tuviéramos que decirlo en términos muy concretitos, el estudiante me acaba de entregar una hoja con un cuento que he escrito y me doy cuenta que hay varios errores de ortografía. Bueno, le devuelvo el cuento sin hacer ninguna anotación y le digo: Juanito, hay 5 errores de ortografía. Profesor, pero ¿dónde están los errores? Dígame cuáles son. Quiero que los descubras, porque si tú no descubres cuáles son esos errores, los vas a volver a cometer más adelante. Si yo te digo cuáles son y tú te limitas a rectificar, lo vas a hacer porque yo tengo poder y autoridad, pero no porque hayas entendido el sentido del error. Este segundo principio, en esa medida, es fundamental. Y nuestra tarea, en términos de agente retroalimentador, no consiste en señalar los errores para que los corrijan. Ahí estaríamos en el mero rol de entrenador. Se trata de poder acompañarles en el proceso de descubrir sus errores.
Dice el currículum en este capítulo que nuestra otra tarea es generar conflicto cognitivo. Es decir, plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante y cuya solución le permita poner en juego sus diversas capacidades. Es decir, no solamente se trata de partir de una situación de interés, sino que tenemos que lograr que esa situación de interés se convierta en una situación conflictiva, retadora, que exija poner en juego las diversas capacidades. Y en ese proceso, nuestro rol es el de ser mediadores del proceso, del progreso de los estudiantes. Voy a decir una frase que suele sonar muy fuerte, pero es absolutamente real. Si queremos desarrollar las competencias de nuestros estudiantes, tenemos que dejar de enseñarles. Es indispensable que no les enseñemos, que ellos descubran y construyan la respuesta por sí mismos. Cada vez que le enseño algo a un niño, estoy haciendo como el entrenador con Thor. Lo máximo que va a poder hacer es aplicar, pero no va a poder crear respuestas. Desarrollar competencias no es simplemente que repita adecuadamente, que repita correctamente lo que le enseñé. No, es lograr que construya una respuesta correcta, sí, pero por él mismo, combinando por él mismo todas sus capacidades y enfrentando por él mismo una situación nueva y desconocida. Eso es desarrollar competencias. Y mi rol, por tanto, no es decirle lo que tiene que hacer, es acompañarle en ese proceso. Quizás por allí dando alguna clave como, ¿estás seguro? ¿Están seguros completamente de lo que van a hacer? A ver, piensen, ¿qué va a pasar si hacen eso? Y si no es decir, eso es lo que nos toca, ser simplemente mediadores. Lo otro es que nos toca promover el trabajo en equipo por dos razones fundamentales. Trabajando en equipo se logran mayores niveles de motivación entre los estudiantes y por otro lado, que logren combinar de manera conjunta sus diversas capacidades y sus diversas competencias. Y necesitamos que todo esto sea puesto en juego al lograr enfrentar un problema desconocido. Y finalmente, el último de estas orientaciones que me interesa que caigamos en la cuenta es esta: el promover el pensamiento complejo. La realidad es compleja. La realidad no se puede enfrentar solo con matemática o solo con comunicación o solo con geografía o solo con... No, los problemas de la realidad son problemas multidisciplinarios. Son problemas que implican diversas disciplinas a la vez. Y esos problemas son los que tenemos que lograr que los niños aprendan, si cabe la palabra, a enfrentar. Que puedan enfrentar problemas reales y que puedan crear respuestas frente a los problemas reales. De repente a los problemas reales que tienen en el entorno, que tienen en el medio. Pero no es un problema que yo decidí que ellos van a resolver, sino que podría ser, chicos, ¿qué problema quisieran enfrentar? Estoy pensando en una visita de aula que hice en San Jerónimo, en Cusco. Entré al aula de segundo grado de primaria y los niños estaban discutiendo acerca de los efectos que el alcohol tiene sobre los neurotransmisores en el cerebro. Y me quedé medio pasmado, y cuando terminaron la sesión me le acerco a la profesora y le digo, ¿y por qué han estado discutiendo sobre ese tema? Porque me parecía que no era un tema para chicos tan pequeños. Y la profesora me dice, mira, hemos discutido sobre qué tema les interesaría trabajar y ellos decidieron que querían trabajar sobre el alcoholismo, porque hace 2 semanas fue la fiesta del santo patrón de San Jerónimo y la borrachera que se pegaron sus papás fue increíble y los chicos querían saber, primero,
qué efectos producía el alcohol, por qué los ponía como loquitos a sus papás y qué podían hacer ellos para lograr que sus papás dejaran de tomar. La realidad es compleja y los niños quieren poder encontrar solución a los problemas que les preocupan. Y de eso se trata el desarrollo de competencias. Bueno, teniendo en cuenta estos principios y teniendo en cuenta qué cosa es desarrollar competencias, me atreveré a dar algunas claves acerca de cómo tendrían que ser, llamémosle como queramos, actividades, experiencias de aprendizaje, proyectos que apunten a desarrollar competencias. Una primera característica es que tienen que ser interdisciplinarios. Si no son interdisciplinarios, no son complejos. No les están permitiendo a los chicos enfrentar los problemas de la realidad. Son problemas que tienen que ver con una materia o con otra materia. Pero solo los problemas reales son los que van a poder poner en juego plenamente sus competencias, como nos lo dice el currículum. Segundo, tienen que ser problemas que partan del interés de los estudiantes. Son los estudiantes los que tienen que proponer el tema. Tan simple como preguntarles sobre qué quisieran. Y obviamente, en algunos casos se trata de armar una discusión porque puede ser que haya tantas opiniones y propuestas como alumnos hay en el grupo. Y será importante que aprendan a discutir y a decidir cuál de ellos es realmente el problema más importante y que les interesa más a ellos. A nosotros lo que nos toca es pensar ya, ¿qué competencias voy a evaluar en este proyecto o en esta actividad o en esta experiencia? Porque si bien los estudiantes van a poner en juego todas sus competencias todo el tiempo, yo no me puedo dedicar a observar todas las competencias de todos los estudiantes todo el tiempo. Yo voy a tener que fijar mi atención en un momento en unas, en otro momento en otras, y eso es lo que usualmente programo. ¿En qué competencias voy a fijar mi atención en este mes o en esta semana o en esta quincena o en este bimestre, en el periodo de tiempo en el que haya planificado? Y en función del tema que ellos hayan elegido trabajar, el alcoholismo de nuestros padres, yo tengo en mente qué competencias son las que quiero evaluar. Quiero evaluar la lectura en su propia lengua, quiero evaluar el cálculo, la resolución de problemas de estadística o de cálculo, o quiero evaluar su pensamiento histórico y su comprensión histórica de los tenores. La ventaja de las competencias es que, como no tienen tema, la mayor parte de ellas, hay 7 excepciones, la 21, que no es propiamente una competencia, porque eso de explica el mundo usando los conceptos de no cumple con la definición básica de lo que es una competencia, pero en general las demás competencias carecen de tema, porque permiten desarrollarse usando cualquier tema. Decía, los estudiantes proponen el tema de su interés, nosotros proponemos las competencias que queremos evaluar y en esa combinación es que les proponemos el proyecto o la actividad o la experiencia, que será un proyecto que permitirá poner en acción y evaluar esas competencias, pero respondiendo al tema y al reto que los estudiantes querían enfrentar. Hecho esto, se acuerda con los estudiantes el cronograma de la experiencia o del proyecto y cuáles van a ser los productos que ellos van a presentar. A partir de allí, los estudiantes investigan lo que necesitan y elaboran esos productos. El docente acompaña, pero no les enseña a hacer.
Sé que esto es muy difícil de asumir, pero es la tarea que nos toca cuando desarrollamos competencias. No nos debemos preocupar de que lo hagan bien, debemos preocuparnos de que lo hagan por ellos mismos. Si nos angustia el que no está tan bien, ayudémosles a reflexionar sobre cómo mejorar eso. Pero no les digamos nunca, ahora tienen que hacerlo así, paso 1, paso 2, paso 3, porque de hacerlo no estaríamos contribuyendo a desarrollar sus competencias. Finalmente, tener en cuenta que no vamos a evaluar la calidad de los productos, no vamos a evaluar si el producto está bien hecho o no está bien hecho, sino el nivel de la competencia que ha demostrado cada estudiante. Ese es el objeto de la evaluación. Eso es lo que vamos a evaluar, hasta qué nivel ha llegado cada estudiante en cada competencia. Podríamos decir que esto es como tendría que hacerse una experiencia de aprendizaje en la presencialidad. El gran tema es, ¿y cómo se hace esto en la distancia? Bueno, esto implica hacer algunos cambios muy importantes en la dinámica de organización de la escuela. En marzo del año pasado, no, en abril del año pasado, me reuní con un grupo de profesores, me reuní virtualmente con un grupo de profesores de un colegio de Fe y Alegría que venía acompañando y tratamos de pensar a partir de esta afirmación, ¿cómo hacemos lo que veníamos haciendo a la distancia? Y ellos descubrieron que el primer y gran problema era la comunicación con los estudiantes. Llevaban más de un mes de clases y algunos chicos no habían sido todavía conectados o contactados. El gran problema para los profesores era cómo llegar hasta sus estudiantes. Y es que, desgraciadamente, quisieron seguir organizando el servicio educativo de la misma manera que se organizaba el servicio educativo en la presencialidad. Enseguida explico a qué me estoy refiriendo. Lo primero que necesitamos para poder hacer a la distancia lo mismo que acabo de plantear hace un momento es una de dos. O garantizamos que todos los estudiantes tengan un dispositivo electrónico conectado a Internet y que tengan suficiente ancho de banda como para poder comunicarse y crear aulas virtuales y poder comunicarse entre ellos y con el profesor. Estamos muy lejos de eso. Ni siquiera el 10% de los estudiantes peruanos ha contado con un dispositivo conectado a Internet que le permita hacer eso. O tenemos que pensar en una manera distinta de organizar el servicio educativo y a los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? En la presencialidad, el servicio educativo se organiza de la siguiente manera. Hay niños que viven en lugares muy diferentes y que se encuentran en el patio de la escuela. Llegan de sus casas y que pueden estar a distancias más o menos largas, pero en todos los puntos cardinales, y se concentran en el patio de la escuela. Una vez en el patio de la escuela, se dividen en sus aulas y los de primer grado van al aula tal, los de segundo al aula tal, y los profesores son asignados para atender esas aulas, o en el caso de secundaria, los profesores son asignados para atender durante estas horas a estas aulas. Las cifras que están a la izquierda tienen que ver con una UGEL en la que hemos hecho una experiencia fascinante. Es la UGEL Huancazancos en Ayacucho. En esa UGEL tienen 2.300 estudiantes en los 3 niveles. Aproximadamente 235 docentes y 49 instituciones educativas. Si dividimos simplemente cantidad de estudiantes entre cantidad de docentes, resulta que el ratio es, vamos a decir, casi 11. Hay 10 punto y tantos
estudiantes que deben ser atendidos por un docente. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven el mapa de lo que ha ocurrido durante la pandemia, van a encontrarse que los chicos Recording stopped. están juntos, pero están en su familia, con sus amigos, con sus hermanos, con sus primitos, pero no están solos. Están en grupos de 3, de 4, de 5, según cuán amplia y grande sea la familia, pero están juntos todo el día. Si queremos hacer que el servicio educativo sea en la distancia como en la presencialidad, los estaríamos obligando a que se separen, lo cual es aún más complicado porque significaría que cada uno de los chicos tenga su propio dispositivo, un ancho de banda de internet suficientemente amplio como para conectarse todos a la vez y al mismo tiempo un espacio en casa suficientemente privado como para que las conversaciones y las clases no se entremezclen. Eso no ha sido posible. Pero ¿qué ocurre si es que en lugar de tener a los niños de primero A en esta aula y a los de primero B en esta aula, porque no podemos tenerlos así, nos enfocamos en estos grupos familiares y le pedimos a los docentes, a cada docente, que atienda a tantos grupos familiares, 2, 3, quizás 4. Y entonces tú te harás cargo de acompañar a estos 3 grupos familiares. ¿Son niños de diferentes edades? Sí. Son niños de diferentes edades, pero no hay ningún problema si estamos trabajando en torno a proyectos o a experiencias de aprendizaje que desarrollan competencias. Y en vez de tener que preocuparte por perseguir a 20 o 30 niños, solamente te vas a ocupar por 3 familias. Lo cual te va a permitir no tener que comunicarte con 30, sino probablemente con los coordinadores de esos 3 grupos. Y en algún caso, inclusive, son tan pocos grupos que vas a poder ir físicamente a visitarlos. No se pudo hacer eso el 2020, no se ha hecho eso en el primer semestre del 2021. Bueno, se puede hacer en el segundo semestre del 2021. La idea es en qué medida el docente puede atender a los niños de una manera eficiente, eficaz. La organización presencial no permite hacer esto. Necesitamos pensar en la distancia, en un mejor contacto y un mejor acompañamiento de los niños. Imaginemos que hemos logrado organizar a los niños en función de su grupo familiar y entonces tenemos a los hermanitos Quispe, que son 3 hermanos más 2 vecinos. Recording in progress. Son 5 estudiantes y ellos constituyen un grupo. Y en ese grupo hay chicos desde 5 años hasta 16. No le veo ningún problema. Bueno, ese grupo tiene que escoger su tema. Tienen que discutir y decidir juntos el tema, como en la vieja escuela de Celestín Freinet. El docente les va a proponer un proyecto y retos que van a permitir al grupo poner en acción las competencias que el docente quiere evaluar, pero en función del tema que ellos han escogido. Si tengo que acompañar 3 grupos familiares, probablemente sean 3 proyectos distintos, 3 experiencias distintas. Cada grupo de estudiantes va a asumir y ser acompañado en su propio proyecto. El docente no tiene que acompañar a 30 grupos, tiene que acompañar a 3 o 4 como máximo. Cada grupo familiar investigará lo que necesita y elaborará sus propios productos y reportará una vez al día, una vez cada un día, al docente en qué están, qué han avanzado, qué han hecho, qué ha avanzado cada uno de los miembros del equipo, el más pequeño, el siguiente, como en los viejos grupos de la escuela de Celestín Freinet.
El docente no tiene que enseñar, él va a acompañar. Él no va a enseñarles lo que tienen que hacer. Y no va a evaluar la calidad de los productos, sino el nivel de la competencia que ha demostrado cada estudiante. Bien, para cerrar, un comentario acerca de lo que se intentó hacer desde el año pasado. En abril del año pasado me pareció que el ministerio había tenido una iniciativa increíble al plantear Aprendo en Casa. Era una solución para enfrentar la situación de emergencia. Pero, y se lo hice saber en su momento a Patricia Andrade, la viceministra en ese momento, que esas actividades no permitían desarrollar competencias. Permitían aprendizajes, sí, pero no permitían desarrollar competencias. Sin embargo, continuaron más o menos de la misma manera hasta el fin de año. En noviembre del año pasado me comuniqué con la viceministra actual, con Quilla Miranda, y le dije, Quilla, ya. Era muy tarde este año para intentar pensar algo, pero estamos en noviembre. Hay noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, para pensar un Aprendo en Casa que apunte realmente a desarrollar las competencias de los niños y que cumpla con las condiciones que acabamos de leer en el mismo currículum, que cumpla con esas orientaciones y que haga posible que los niños construyan soluciones nuevas ante problemas desconocidos. No es imposible, pero implica pensar cómo hacerlo. No les voy a contar ahora todas las alternativas que se me ocurrieron, algunas de las cuales se las propuse, pero finalmente empezó el año escolar y volvimos a un Aprendo en Casa básicamente igual, en el que el énfasis está puesto en la información a ser transmitida y en la solución de problemas simples que no han partido del interés de los estudiantes. Se dice que se parte de una situación significativa, pero si uno analiza con calma, esa situación significativa no cumple con la definición de situación significativa que hay en el currículum. Y lejos de pensar en un servicio educativo que a inicio de año desde noviembre del año pasado, se sabía que este año era muy poco probable que pudiera retomarse la presencialidad. Bueno, a mí me parece que hubo mucha irresponsabilidad de parte del ministerio desde, repito, octubre o noviembre, que era ya clarísimo que la presencialidad no iba a poder retomarse, no haber pensado en una manera diferente de acercar el servicio educativo a los niños. Se creyó que la solución era distribuir 1 millón de tablets, cuando la población escolar era por lo menos de 5 millones, la que requería tablets, y una tablet sin un chip que lo conecte a internet es un aparato medianamente inútil y solo se compraron 200,000 chips. Entonces, evidentemente esa no era la solución y había que pensar en otras soluciones. Esta solución que les acabo de plantear la están poniendo en práctica en la UGEL Huancazancos con mucho éxito. Y también la pusieron en práctica o la han puesto en práctica desde el año pasado en el Colegio Fe y Alegría 69 de Cutervo, Cajamarca. Bien, hasta aquí yo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bretel. Gracias por la intervención. Y pasamos rápidamente a el comentario de Patricia Andrade. Adelante, Patricia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Además, que he disfrutado desde la primera hasta la última palabra de la exposición de Lucho, que más que exposiciones son realmente provocaciones para pensar y de verdad
me alegro mucho estar acá. Una pregunta logística, ¿de cuánto tiempo dispongo? 15 minutos. 15 minutos. Entonces, yo suelo ser muy habladora, así que voy a tratar de organizar mi tiempo. A ver, en primer lugar, creo que tendría que decir que no puedo estar más de acuerdo con Lucho en muchas cosas. Igual tengo varios puntos para comentar que lo voy a hacer. Solo no estoy de acuerdo con eso de que los perros tienen el doble de neuronas que los gatos. Mis gatos son más inteligentes que los perros, estoy convencida de eso. Aprenden, son autónomos, son independientes, en fin. Broma aparte, a ver, tengo varios puntos para comentar. En primer lugar, o sea, todo lo que tú planteas, Lucho, levanta las apuestas fundamentales del currículo nacional. Y me alegro por ello, particularmente, iba a cerrar con esto, pero mejor arranco, en un contexto en el que se está hablando mucho de que se va a hacer un nuevo currículo, que este currículo no es pertinente con la realidad del país. Y yo, o sea, esto no es anecdótico, o sea, yo quiero acá dar dos mensajes. Uno, si se quiere, más político, en el sentido de que tenemos una propuesta curricular que, como bien señalas, ha planteado un cambio de paradigma tremendo. No se trata de aprender más en términos de memorizar o de estos aprendizajes de cualquier manera, sino de desarrollar competencias, ¿no? Y el hecho, o sea, si esta es una apuesta, y es una apuesta además de la comunidad internacional, es lo que se ha venido planteando, que es lo que se necesita. Me preocupa, obviamente, creo que a toda la comunidad debería preocuparnos si se comenzara a anunciar de que eso va a cambiar. Y lo segundo es porque parte de las premisas por las que se dice que se va a cambiar es porque se dice que ese currículo no responde a la realidad. Y cuando se dice que no responde a la realidad, en realidad, ¿qué es lo que se está diciendo? No tiene los contenidos de la realidad. Pero tú mismo lo acabas de señalar, y yo suscribo plenamente, que eso es lo que se juega en el aula y con los chicos. O sea, mal haría un currículo nacional de tener los saberes, además, ¿cómo es posible tener contenidos de cada localidad? Entonces lo acusaríamos, además es imposible, ¿no es cierto?, de lo más centralista, totalista. Entonces yo sí invito a la comunidad educativa a reflexionar sobre los supuestos argumentos que cuestionan el currículo. O sea, yo estoy de acuerdo en que las cosas se tienen que evaluar y siempre mejorar, pero también necesitamos cierta estabilidad, sobre todo en el campo pedagógico, sobre todo frente a un cambio que, insisto, tan importante, el enfoque, ¿no es cierto?, que ya no se trata de aprender más en términos de memorización, sino desarrollar las competencias, la gran capacidad de resolver problemas y enfrentar desafíos, y que no viene solo desde este currículo, viene ya desde hace par de décadas atrás, y sin embargo no ha penetrado en la práctica pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, y no penetra porque seguimos a veces en las discusiones que ¿dónde está el problema? O sea, creemos que la solución es generar más documentos normativos, cuando la solución es en lo que tú justamente estás proponiendo, Lucho, que es ir al terreno, ir a las aulas, aulas, entre comillas, los espacios de aprendizaje, y generar ahí, y estoy totalmente de acuerdo contigo también, en una nueva forma de organización que haga más viable este tránsito de enfoques. Y acá hay una segunda idea que quiero comunicar, y es que lo que tú planteas, Lucho, como esfuerzos no exitosos de parte del Ministerio de Educación en cuanto a educación a distancia, en realidad son esfuerzos no exitosos desde la prepandemia. O sea, no es que en la prepandemia hayamos estado bien. Y efectivamente, dices bien cuando hablamos de que mucho esfuerzo se ha hecho de transitar el mismo esquema presencial a la distancia, y lo hemos hecho con errores y todo. Y cuando lo digo asumo mi responsabilidad, digamos, cuando me ha tocado estar en el nivel de decisión, pero creo que lo hemos hecho a todo nivel. O sea, también se hacen, los profesores, los docentes se han esforzado muchísimo, y realmente uno se saca el sombrero con todos los esfuerzos que han desplegado, pero también ha habido ha ocurrido este fenómeno de trasladar formas presenciales a la distancia con errores y todo, ¿no es cierto? Y yo creo que, a mí me parece que lo central, no es lo único, pero una cosa central de tu exposición
tiene que ver mucho con la primera parte, cuando identificas claramente dónde están los problemas en las prácticas pedagógicas, en el desempeño, que se viene desde la etapa presencial, ¿no es cierto? O sea, la distancia lo que ha hecho es complejizar más. Pero yo diría también, y tú lo estás demostrando, además de complejizar la cosa, también nos ha abierto una ventana de oportunidad, ¿no? Hace tiempo que yo vengo diciendo y escribiendo cada vez que reflexiono sobre lo que la pandemia ha traído a nuestras vidas. Nos ha traído mucho dolor, nos ha traído el incremento de la pobreza, ¿no es cierto? Desempleo, duelos, pérdidas, pero también nos ha abierto una ventana de oportunidad, porque como ha puesto el mundo al revés, literalmente, miren, ahorita estamos en esta reunión que antes no lo hubiéramos imaginado, antes tenía que ser presencial, ¿no? Y miren cómo nos hemos reinventado, ¿no? Ahora trabajamos en la mañana, yo tenía una reunión con México, con Chile, con Ecuador, en fin, cosas que antes eran imposibles. Y entonces, es cierto, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad para quebrar de una vez? Yo estoy de acuerdo también con algo que siempre se dice, el sistema educativo es bien rígido, es un corset, ¿no? Y necesitamos flexibilizarlo, y eso lo hemos dicho siempre, pero andamos atrapados por las normas y no quiero hablar así de fácil ahora porque estoy fuera, o sea, yo sé lo que es, o sea, adentro realmente sacar algo Dios hizo ayuda, ¿no? Pasar por las firmas, por el área legal, por el área de presupuesto, todo el mundo opina, ¿no es cierto? Todo el mundo opina, entonces el discurso pedagógico se va achicando, o sea, yo veo a los equipos pedagógicos que hacen cosas maravillosas, pero cuando se enfrentan con todo este aparato más administrativo, realmente tenemos muchos problemas porque tenemos entonces un sistema muy rígido. Pero, de nuevo, recuperando este sentido de oportunidad, tú estás demostrando cómo puede haber esta nueva organización, y acá está Pilar, que me va a seguir y no me dejará mentir, que sí te escuchamos mucho cuando tú me dijiste esto, y yo les decía, a ver, hay que reinventar, capaz sí podemos, capaz tenemos la oportunidad de reinventar estas cosas. O sea, yo creo que esa apuesta, o sea, bien por Huancasanco, sí, no recuerdo el otro sitio donde están, y capaz de eso se trata, ¿no? Siempre decimos que el cambio tiene que comenzar desde el terreno, desde el ámbito local, y desde ahí convertirse en política. Tal vez, y este es el gran valor que está teniendo esta apuesta, es que nos está demostrando algo que sí es posible, que es lo más pertinente para un entorno en clave de gestión, y tal vez eso se puede convertir en una política, ojalá, ¿no? Porque yo creo que ahí estamos entrando a una alternativa de cómo realmente podemos quebrar estos corsets que tiene el sistema, ¿no? Y flexibilizarlo mucho más, ¿no? Entonces, bueno, y quiero hacer estos comentarios además porque mientras yo te escuchaba, yo pensaba, sí, pues todo eso es lo que hay que hacer, pero también pensaba qué difícil, y quiero retomar estos problemas que vienen de la etapa de prepandemia, cuando, estoy ahorita leyendo porque no me acuerdo de las cifras, pero según el monitoreo de prácticas escolares del 2019, recordarán, 8 de cada 10 docentes persistía en prácticas repetitivas, buscando más la retención y la repetición. Exactamente lo que tú dices que no se debe hacer y lo que efectivamente el currículo dice que no se debe hacer, porque eso no es el camino a la competencia. Pero 8 de cada 10, y 8 de cada 10 no alentaban ni permitían que los estudiantes expresaran sus ideas e intereses. ¿Cómo puedo yo entonces desarrollar situación significativa que responda al interés del estudiante cuando esta no es una práctica habitual? ¿No es cierto? Podría poner más ejemplos, no sé cómo estoy de tiempo, por favor, me olvidé de poner mi cronómetro, me dices para saber si cierro o abro cosas nuevas, pero mientras me dices, 5 minutos. ¿cuánto? 5 minutos. Perfecto. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque lo que quiero decir es que si bien tenemos muchos problemas en la práctica docente, estos no son responsabilidades únicas y exclusivamente de los docentes, ¿no? Y en parte ya comencé, adelanté explicación y con eso comencé, ¿no? Un poquito desordenada, perdónenme, pero ya. El sistema manda mensajes de equívocos. Todos, ¿no es cierto? Cuando a nivel regional o local se insiste que tenemos que hacer un currículo regional porque esa es la respuesta, estamos mandando mensajes equívocos. Cuando decimos que lo que tenemos que hacer es meter bien los saberes... Es parte de su función, no es nada extraordinario. Ya. Disculpe, Lilian, si me permite compartir una opinión y explicarla. No digo que sea extraordinario. Pero
ha producido un texto, ¿ya? ¿Quién? Ay, me callaron, me silenciaron. A ver, estimada Lilian, por supuesto que es parte de su función. Por supuesto, está en la ley, está en el reglamento, no la ley, está en el reglamento de la Ley General de Educación. Por supuesto, y la conozco además porque lo trabajamos en el año 2013, ese reglamento. A eso voy, a que el sistema, y no digo las personas, ¿no? Yo he sido parte del sistema 2 veces, mandamos señales equívocas, generamos soluciones que en realidad no son la mejor solución a las dificultades que tiene el docente en el aula y el terreno. Y entonces aquí la invitación es que el sistema en conjunto, y de nuevo, no estoy responsabilizando ni a los docentes, ni solo a los especialistas, sino toda la cadena de gestión, ¿no? Lo mismo cuando hemos persistido en hacer evaluaciones estandarizadas solo en comunicación y matemática. Y recordarán que los criterios de evaluación de aprendizajes, justamente para fines de promoción, otorgaba más valoración a comunicación y matemática. Recordarás, Lucho, además, porque esto lo pudimos cambiar en el 2019. Y costó Dios y su ayuda. O sea, realmente a mí me costó muchísimo convencer a toda la comunidad educativa, a gran parte de la comunidad educativa, en hacer un cambio minúsculo que era simplemente dar consistencia a algo que está en el currículo. Entonces, lo que quiero subrayar acá es esa idea, ¿no? Que no somos conscientes, pero en cada nivel... No le hacen caso, pues automáticamente da acá a los sitios donde has ingresado una contraseña, pero no los has guardado, ¿sí? Me descuentan mis segundos. Nada, ya estoy para acabar. Entonces, quiero reiterar eso, ¿no? O sea, creo que debemos hacernos responsables los educadores, la comunidad educativa, quienes hemos asumido funciones de decisores. Nos cuesta mucho generar esos cambios. El currículo tiene muy buenas apuestas, pero necesita más para que se materialice en los procesos. Y ese más pasa mucho por mejorar las competencias de los propios docentes para desarrollar competencias, pero también flexibilizar mucho más el sistema. Cargar menos la apuesta a seguir generando documentos normativos y dar más oportunidad a que estas experiencias de innovación, ¿no?, de mejores prácticas, de mejores formas de organización, porque lo que tú dices funciona muy bien en un ámbito y capaz en otro ámbito tenemos que pensar en otras cosas. No me lo imagino mucho en el ámbito urbano, por ejemplo. Ahí tendríamos que inventar quizás otra manera de flexibilizar, ¿no es cierto? Pero ese es el énfasis que quiero poner, que como educadores y como sistema nos hagamos responsables cuando generamos confusión. Y para ir cerrando, lo otro que yo también quisiera comentar es que, de nuevo, ¿no? O sea, he escuchado últimamente, bueno, hace una semana estuve en el Congreso en un balance del Bicentenario con otros educadores, no viene al caso mencionar quiénes, pero me sorprendía algo que se ha cuestionado mucho también del currículo y de secundaria en particular. Se dice, ¿no? No están las asignaturas tales, no está la historia, no está... Es que de nuevo regresamos al contenido. O sea, yo creo que tenemos un problema y ahí somos todos responsables. O sea, la comunidad educativa somos responsables. No hemos logrado hacer un sentido común de este gran cambio que hay entre ya no acumular información, sino desarrollar estas grandes competencias que me permitan hacer uso de la información y de otras herramientas y recursos para resolver problemas. Pero sigue persistiendo, y lo vamos a escuchar siempre en las personas, esta tendencia a querer resolver los problemas del país colocándole más contenidos al currículum, ¿no? O sea, sin asumir que el enfoque es esto. Entonces, simplemente quiero cerrar estos comentarios. Nada, o sea, reiterando que acá hay apuestas importantes que llevan 2 décadas en nuestro currículo, en nuestras políticas curriculares, pero que no han logrado permear el sentido común y el saber pedagógico en la práctica pedagógica de manera suficiente. No digo que no lo hayan hecho en lo absoluto, creo que se ha hecho, hay muchas buenas prácticas, pero no totalmente. Y entonces ahí tenemos un gran desafío, y que ojalá que la nueva gestión se pueda avanzar como país en continuar con estas apuestas y encontrar, como tú, Lucho, en esta experiencia innovadora que se está haciendo, esas rutas que permitan avanzar
en darles la oportunidad a nuestros estudiantes de desarrollar las competencias que necesitan desarrollar para enfrentar el mundo de hoy y crear un mejor mundo para todos y todas en el futuro. Gracias. Patricia, muchas gracias, muchísimas gracias. Y ahora pasamos a la segunda panelista, Pilar, la profesora Pilar Butrón. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. En principio, agradecer el espacio porque estoy honrada de estar en un espacio tan interesante, acompañada de Luis Bretel, de Patricia Andrade, personas que definitivamente ponen mucho para que la educación avance en nuestro país. Y voy a permitirme compartir unas diapositivas que he ido como bosquejando a partir de lo que he ido escuchando. Diapositivas que efectivamente son parte de lo que ya más o menos venimos trabajando mucho tiempo, pero que van como resumiendo algunas de las ideas que me surgen a partir justamente de la presentación de Luis Bretel, pero también de los comentarios que ha ido haciendo Patricia Andrade. Y efectivamente pareciera algo tan sencillo cuando hablamos de qué implica desarrollar competencias y que ese es el centro de lo que queremos en el currículo nacional, y no solamente es del currículo nacional, porque fuese que ese currículo quede o no, o que planteemos que hay que cambiar de currículo y se tengan que seguir los procedimientos adecuados para el cambio. Creo que como país llevamos años bajo la lógica súper clara del desarrollo de competencias. Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen competencias. Esto no es una apuesta de este currículo, no es una apuesta reciente, es una apuesta de años. Es una apuesta que tenemos ya como país. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen competencias para su vida, tengan las oportunidades, tengan la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, que les permitan definitivamente desarrollar su proyecto de vida, desenvolverse competentemente en todo lo que decidan realizar en su vida. Entonces, el que queremos lograr está clarísimo y lo han planteado Luis Bretel, Patricia Andrade, está en el currículo nacional sumamente claro. Creo que no necesitamos como volver sobre eso, pero creo que esa diapositiva siempre es como nuestro punto de encuentro, ¿no? Estos aprendizajes, estos 11 aprendizajes están en el perfil de egreso, estos enfoques transversales que vemos que atraviesan, que se impregnan en estos aprendizajes, en el día a día del estudiante cuando él pone en juego estos aprendizajes, son realmente importantes, son aquello que le va a permitir y que creemos, además es la apuesta que le permite al estudiante tener una formación integral que le va a permitir desarrollar al máximo sus potencialidades con miras a que pueda desarrollar su proyecto de vida y no pensando solo en él, sino pensando también en los que están a su alrededor, es decir, desde una apuesta desde el bien común. Entonces, creo que esa mirada es una mirada que ya tenemos y que venimos trabajando. Definitivamente hemos hablado de qué es un actuar competente y definitivamente no es sencillo. No es sencillo hablar de un actuar competente, no es solamente decir, ok, llegaste a la competencia y eso es lo que quiero ver. Ver eso implica una serie de elementos que el estudiante tiene que combinar para dejarnos ver eso que vemos nosotros. Entonces es como, a mí me gusta mucho la imagen del iceberg, pero no precisamente la gráfica, pero sí es como, yo puedo mirar un actuar, pero dentro del estudiante lo que implica un actuar competente es mucho más. Implica una combinación de todo lo que él sabe, de sus conocimientos, de lo que sabe hacer, de esos saberes, de esas ideas previas que trae, de esos saberes previos de la comunidad, de su familia, sus creencias, sus valores. Hay una serie de insumos y elementos que entran a tallar cuando me enfrento a una situación. Y eso es lo que yo pongo en juego, lo que traigo, lo que tengo. Pero también aprendo una serie de cosas más que me permiten o que me ayudan a resolver la situación o a enfrentarme a la situación a la que me estoy enfrentando. Entonces, quizá se me presenta una situación nueva y yo no tengo todos los elementos para enfrentarme a ella. Voy en busca de ellos y es ahí donde efectivamente
voy desarrollando procesos de aprendizaje que me permitan tener más elementos para enfrentarme a esa situación y actuar de manera competente. Entonces, nuestro currículo ya lo plantea. Todas las personas que vamos hablando de esto, hablamos de la necesidad de desarrollar competencias. Y desarrollar competencias implica, como decíamos, un actuar competente. El poder observar ese actuar competente. Pero lo que muchas veces nos ocurre es que cuando hablamos de un... ¿Se están viendo, perdón, las diapositivas? No, Todavía no lo está no se ve. ¿No? Ay, se ve. perdónenme. Estoy proyectando solamente para mí. Porque no sé en qué momento empecé a proyectarse en ustedes, disculpen. Entonces, bueno, yo lo que les planteaba era esta diapositiva de los aprendizajes que están en el perfil de egreso y que apuntamos todos hacia allá. Lo importante que es mirar qué implica este actuar competente y todo lo que involucra por debajo este actuar competente, que no es solamente el mirar cómo acciona frente a la situación, sino todo lo que pone en juego y todo lo que entra inclusive en conflicto internamente frente a la situación. Actúa así, actúa así, tomo decisiones, retrocedo, avanzo, esa decisión fue la mejor, tengo hipótesis sobre eso, las lanzo y empiezo como a actuar. Y inclusive pruebo y puedo, frente a la situación, darme cuenta, ese no fue el mejor camino, puedo ir por este otro. Y es ahí como aprendo a utilizar inclusive el error de manera constructiva. Entonces, un actuar competente implica mucho más. Definitivamente, un actuar competente y el poder observar un actuar competente implica que nosotros también evaluemos competencias. Porque una de las situaciones que estamos viendo y que estamos analizando últimamente muchísimo es cómo vamos ya entrando en la lógica y el discurso de un actuar competente, pero no precisamente este actuar competente es lo que estamos pidiéndole a visualizar a los estudiantes. Entonces, te pido un actuar competente, te digo, frente a esto, frente a esta situación, espero que puedas resolverla con éxito o plantear algunas acciones para resolverla, que no hayas a resolverla con éxito, pero que nos dejen ver cómo es que estás combinando todo lo que tú puedes hacer e inclusive otros recursos nuevos que vayas trayendo hacia esta situación para resolverla. Pero la pregunta es, ¿también estamos evaluando competencias? Porque muchas veces lo que estamos haciendo es plantearle a los estudiantes, una situación, pero a la hora de evaluar, los criterios que utilizo para evaluar no son precisamente los que me permiten mirar el desarrollo de la competencia. No son los que precisamente me permiten mirar cómo está el estudiante en relación a la competencia. Entonces, lo importante que es, otro elemento que acompaña a este desarrollo de competencias es cómo puedo mirar desde esta evaluación y cómo esta evaluación acompaña todo el proceso de desarrollo de las competencias. Acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje y ayuda mucho a comprender qué es lo que está pasando con el estudiante en relación a esa situación compleja. Cuando se enfrenta a esa situación, ¿qué es aquello que puedo observar? ¿Cómo combina estos recursos? Y esos recursos que son parte de la competencia son los que necesito observar. Lo que últimamente estamos viendo y lo que siempre, últimamente no, lo que podemos ver en nuestro actuar como docentes es que tendemos mucho a plantear las situaciones a los estudiantes, pero muchas de ellas efectivamente no son situaciones retadoras. Y con preguntarles basta porque el estudiante te va a decir qué lo reta, qué lo incentiva, qué lo lleva más allá y qué es de alta demanda cognitiva para él, qué lo lleva realmente a pensar en 1000 formas de solucionar la situación presentada. Pero muchas veces como docentes no sabemos sobre qué poner el ojo para evaluar. Y esa parte es indispensable porque es lo que va a permitir que el estudiante realmente tenga una retroalimentación sobre cómo va avanzando en ese desarrollo de la competencia. ¿Dónde estamos actualmente? Efectivamente, la situación en la que estamos, en una situación de pandemia, estamos viviendo una emergencia sanitaria, no nos la esperábamos. Hemos sabido responder en principio definitivamente con un Aprendo en Casa que ha entrado a apoyar, pero definitivamente tiene muchos más retos actualmente. Es como si hubiésemos empezado a implementar con mucha más fuerza el currículo nacional y esto nos ha permitido darnos cuenta de todas esas cosas en las que tenemos que seguir mejorando. Tenemos estudiantes que frente a la situación
están atendiendo o recibiendo el servicio educativo, están siendo atendidos, están en contacto con su docente, estudiantes que están de manera intermitente trabajando con su docente, a veces pueden, a veces no pueden, a veces no es porque ellos no quieran, sino porque la misma situación familiar, personal, está teniendo dificultades que no les está permitiendo seguir conectados con el servicio educativo y recibirlo. Y estudiantes que están accediendo, que no están logrando acceder al servicio educativo y que están totalmente desconectados. Pero esta situación que ahora se releva por la situación que estamos viviendo y es mucho más fuerte, mucho más visible, no es nueva, es algo que ya veníamos viviendo. Tenemos estudiantes con diferentes necesidades, con diferentes condiciones y necesitamos atender esas diferencias. Nosotros hablamos de las mismas competencias en el currículo nacional. Tenemos competencias que van progresando desde educación inicial, asociadas a educación inicial, pero desde los primeros ciclos o grados, hasta el final de la educación básica. Y podrían seguir continuando, progresando más allá, pero las tenemos relacionadas a los grados y ciclos en la educación básica. Nuestros estudiantes regularmente, en una situación no de pandemia, no estaban en el nivel esperado. La mayoría de los estudiantes no lo estaban. Esta situación de pandemia, esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ha puesto mucho más, ha relevado mucho más estas diferencias. Y creo que es el momento propicio para darnos cuenta que efectivamente esto no es de ahora, pero es algo que tenemos que atender, que teníamos que atender antes y que tenemos que atender aún más ahora, porque es mucho más notorio, porque nuestros estudiantes sienten que no están logrando avanzar en el desarrollo de sus competencias. Y los docentes también, nosotros también sentimos que eso está ocurriendo. Pero eso no es una situación generada por la pandemia, es una situación que venimos jalando de años anteriores. Tenemos estudiantes que no están logrando los aprendizajes esperados. ¿Qué necesitamos hacer entonces frente a esto? Esta situación, por más compleja que haya sido la situación de pandemia, se ha constituido en una oportunidad, como ya la han planteado, una oportunidad para empezar a mirar todo el trabajo que realizamos, el servicio educativo, como un continuo que está buscando constantemente brindarle a los estudiantes oportunidades para consolidar todo aquello que no han logrado desarrollar, oportunidades para seguir desarrollando sus competencias, oportunidades para mirar y poner el foco sobre dónde están sus dificultades y poder avanzar o ayudarnos. Este gráfico es un gráfico que a mí me parece sumamente interesante porque plantea lo que necesitamos hacer. No es que necesite yo como docente generar experiencias de aprendizaje diferentes para cada estudiante. Lo que necesito es partir de la evaluación, y la evaluación es un recojo de información, siempre evaluamos, que me permita saber qué está pasando con los aprendizajes de los estudiantes. No quiere decir que voy a someter a todos a un examen en este momento y lo siento, y son, no sé, pues 10 días o 5 días de examen. No necesito eso. Yo, conforme voy trabajando con mi estudiante, puedo ir recogiendo información, voy observando qué pasa con él y puedo ir ayudándolo a partir de esos elementos que voy encontrando que no ha logrado, para que luego, a partir de eso, efectivamente, yo lo ayude a enfrentarse cada vez de manera más exitosa a situaciones complejas que él pueda ir resolviendo, al principio con apoyo mío, pero luego de manera cada vez más autónoma. Y eso implica ayudarlo a desarrollar esa competencia que es fundamental, que tiene que ver con gestionar de manera autónoma su aprendizaje. Si logramos eso, hemos logrado que los estudiantes logren una de las competencias principales del currículo nacional y la que le permite seguir aprendiendo. Entonces, el foco, y ya lo han ido mencionando también, estoy totalmente de acuerdo con lo que han ido mencionando, hay muchos aspectos sobre los que tenemos que trabajar para ayudar al desarrollo de competencias, pero hay algunos en los que necesitamos poner como que quizá primero mayor fuerza, como por ejemplo el aprendizaje autónomo, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Cómo ayudamos a los estudiantes a gestionar sus propios procesos de aprendizaje. También el aprendizaje por ensayo-error, fundamental, porque permite definitivamente que el estudiante vaya a partir de este ensayo-error dándose cuenta de dónde están sus dificultades, debilidades, que se acostumbre a que me equivoqué, no es que es terrible, es bueno, porque me doy cuenta de qué es aquello que tengo que mejorar o qué es aquello que tengo que revisar para mejorar.
el aprendizaje activo y reflexivo, aprender haciendo, pero no es un activismo, es porque aprendo haciendo y reflexionando sobre mi acción. Si no hay una reflexión sobre mi acción, no hay un aprendizaje. Entonces necesitamos llevar a los estudiantes siempre a reflexionar sobre lo que van haciendo. Esta posibilidad de aprender en comunidad que ahora se pone con mayor relevancia, porque no solamente es aprender con mis compañeros de clase, sino con mi familia, con la comunidad, con los que están a mi alrededor y que también me están permitiendo hacer que este tiempo de aprendizaje sea un aprendizaje importante, sea un tiempo importante de aprendizaje. Y el desarrollo del pensamiento complejo. Ya hablamos bastante de esto, ¿no? Cómo llevamos a los estudiantes a mirar situaciones completas. Definitivamente no es tan sencillo, pero generar experiencias de aprendizaje que lleven al estudiante a esto. Y nos está costando a nosotros también como Ministerio de Educación. Y creo que tenemos que seguir trabajando en generar situaciones que vayan en esta lógica, en buscar que el estudiante se enfrente a ellas y que no es que tenga la respuesta apenas la observe, sino que no tiene idea de cómo solucionarla, pero tiene elementos, tiene varios saberes que puede combinar para ello. Entonces necesitamos definitivamente hacer que nuestro sistema migre a un sistema flexible, como ya lo han ido mencionando, que permita dar más tiempo a los estudiantes centrado en el estudiante es el centro de todo lo que hacemos, que brinde más oportunidades para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes, que sea flexible, que generemos formas y modelos de atención flexibles para que ellos puedan volver al servicio educativo, aquellos que lo han dejado, perdón, puse señalando para no pasarme, un segundo más. Y lo otro es que nos permita diversificar, pero diversificar, yo estoy totalmente de acuerdo con que diversificar no es de la lógica de generar documentos adicionales regionales, que no está mal. Podemos generar documentos regionales importantes y que ayuden a mirar desde la región cuáles son esos énfasis y aspectos claves que necesitamos relevar. Pero también, si es que lo dejáramos a ese nivel, no miraríamos a nivel local, ni a nivel de institución educativa, ni a nivel de cada estudiante. Necesitamos ir mirando la diversificación como ese proceso que nos permite atender las diferencias, atender la diversidad, y la diversidad no está en cuando yo me miro solamente en el siguiente nivel, que es la región. Necesito mirarme en cada nivel, y en cada nivel ver qué cosa relevo y no cierro, para que se pueda mirar desde la diversidad con flexibilidad y este servicio realmente calce con lo que el estudiante necesita. Y un elemento sumamente importante que creo que ha entrado a tallar con mucha fuerza en este tiempo es este trabajo conjunto que tenemos que hacer como sociedad, como diferentes actores que participamos de esto. Tuvimos un tiempo muy alejado, familias, docentes, el papá, la mamá que no entra a la escuela, no me deja trabajar muy bien. Ahora trabajamos en conjunto. La situación de pandemia nos ha empujado a trabajar juntos, no nos ha quedado de otra, y hemos descubierto que podemos generar relaciones muy buenas en pro de ayudar a los estudiantes a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Entonces, necesitamos hacer este sistema un sistema más flexible, responder a una lógica diferente, encontrar nuestras propias formas en la institución educativa de trabajar. A lo mejor hay formas que para una institución educativa pueden funcionar, para otra. Podemos tener diferentes espacios, aulas diferentes donde los chicos puedan ir transitando y cambiar esa lógica de que es el docente el que va al aula y no los estudiantes los que se movilizan, y pueden ir al patio y pueden hacer diferentes actividades. Entonces necesitamos, ir generando un sistema mucho más flexible y abriendo esta posibilidad que tenemos, que se nos presenta en este momento, esta oportunidad, aprovecharla para generar justamente esta flexibilidad que ayuda a atender la diversidad que tenemos en nuestros estudiantes y en nosotros mismos como docentes, como especialistas, como personas. Somos diversos y necesitamos una atención desde estas diferencias y desde la diversidad. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Un aplauso virtual para todos ustedes, y quería darle las indicaciones para la ronda de preguntas. Por favor, van a poder hacer sus preguntas siempre y cuando sean breves, directas, señalen a qué panelista van dirigidas. Colaboren para que todos podamos participar. Empieza Arthur. Adelante, Arthur, bienvenido.
Artur. Sí, disculpe, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente saludar también a todos los colegas que están en este foro. Yo pienso que es importante un análisis educativo, lo real, lo que están exponiendo. No, justamente, primerito, lo que enfocaban sobre el currículo, cómo debe ser frente a esta realidad de nuestro país. Una propuesta desde el currículo se debe haber una propuesta desde la realidad peruana, utilizando las problemáticas reales en la sierra, en la costa, en la selva, de su cultura y de su lengua materna. Obviamente que el estudiante, cuando sea profesional, fortalezca, apoye en el desarrollo económico, político, social del lugar, de su realidad. Eso hoy en día queremos. La educación que sea un estudiante que tenga una filosofía propia de su entorno y así valorar lo suyo, lo que tiene. Hemos visto, por ejemplo, muchos años el currículo nacional se ha experimentado desde 1990 con muchas determinaciones educativas chilenas, colombianas, y al final no llegó a un resultado, no llegó a una meta. Como se ha experimentado muchas de estas situaciones, obviamente, ahora en este bicentenario, yo pienso que debemos plantear un currículum propio nacional para así lograrlo una educación de calidad en nuestro país. También nos hablaba la señorita, por ejemplo, sobre la situación de el retroalimentación en los estudiantes. Nosotros, obviamente, como docentes, el retroalimentación lo hacemos, pero en esta situación de educación virtual, que estamos en una pandemia, no podemos lograr. ¿Por qué? Porque hay una dificultad de conexión con los estudiantes en este momento. En zonas rurales más que nada, también en zonas urbanas hay esta problemática, y nosotros obviamente en nivel secundaria, por ejemplo, no hay una correlación exacta de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Por ejemplo, un estudiante que termina nivel secundario, obviamente sale mal preparado, no puede enfrentar a los retos de la realidad del mundo globalizado, no puede entrar a la competitividad. ¿Y esto cómo podemos cambiar? ¿De qué forma nosotros podemos ayudar a esa familia que no tiene recursos económicos? Obviamente también hablaban sobre el diagnóstico de evaluación, ¿no? Obviamente, si nosotros queremos, primero es el diagnóstico de evaluación a un estudiante para saber en qué nivel de aprendizaje, en qué nivel si ha logrado las competencias o no. Es muy importante. Obviamente, ojalá que nosotros, los panelistas que están insertando, muy importante para poder mejorar la educación peruana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, a ver, ¿algún comentario, profesor Bretel? Bueno, en realidad no ha habido ninguna pregunta, sino se han planteado una serie de temas interesantes. Cada uno de ellos efectivamente daría para hablar muchísimo. Me quiero referir exclusivamente al tema del currículum, en la misma línea en que Patricia Andrade ya lo decía hace un momento. Necesitamos que el currículum pueda diversificarse a nivel del niño y del aula. Es decir, la diversificación curricular no es una diversificación que se haga a nivel regional o a nivel provincia o a nivel distrito. Tiene que hacerse en cada aula. Partir de los intereses de los niños, tener a los niños como el centro a partir del cual se van a proponer los retos y los problemas, es la diversificación a la mayor escala posible. Cualquier otra diversificación es simple imposición de alguien sobre un grupo de personas. Es verdad que un currículum que sea solo un gran temario nacional es la imposición del ministerio sobre todo el país. Pero quienes han leído el currículum 2016 saben que no es eso. Es verdad que hay varias competencias que todavía son deficientes en términos de su definición como tales, pero no hay un temario a ser desarrollado. Al contrario, hay un conjunto de competencias que tienen que ver con las capacidades con las que los seres humanos
hemos nacido. Creo que por ahí falta explorar muchísimo. Las competencias que están propuestas en el currículum no tienen que ver con las materias, no tienen que ver con las áreas, no tienen que ver con las disciplinas, tienen que ver con las capacidades con las que los seres humanos nacemos. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad para comunicarnos a través de un lenguaje o de más de uno. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de pensar matemáticamente, de pensar científicamente, de pensar históricamente. De lo que se trata es de que esas capacidades con las que nace el cerebro humano se desarrollen en su máximo potencial. Y en eso consiste y debiera consistir la educación. Permitir que el cerebro humano se haga lo más humano posible. Permitir que los seres humanos nos humanicemos al extremo y no aprender cosas. Pensar que se trata de aprender cosas es un error serio. Tu tarjeta negra significa que se acabó el tiempo, Adalberto, supongo. Hace rato, muchas gracias. Pati, ¿algún comentario rápido y puntual? Dos muy puntuales, ¿ya? Cuando hice mi comentario sobre los currículos regionales, yo sé el valor tremendo que tienen para la comunidad educativa en el ámbito regional y local contar con un proyecto curricular propio. Mi comentario va en la línea de preguntarnos si esa es la mejor alternativa o cuál debería ser la forma que debiera adquirir un currículo regional y local, digamos, si es tan importante, entiendo el valor también simbólico, que constituye un valor agregado. O sea, asumamos el proceso de gestión curricular como eso, como una gran cadena, ¿no? Que efectivamente lo que ocurre en el espacio de interacción estudiante-docente es lo central. Y entonces, ¿qué es lo que a nivel local o regional se puede hacer, se necesita hacer, que ayude al docente? O sea, entonces, no es replicar otro currículo, porque lamentablemente yo lo que he visto es cuando revisamos los currículos regionales, son réplicas del nacional, llevando a veces las falencias que todavía puede tener el nacional, cometiendo otras, y entonces generando más confusión, y a eso me refiero. O sea, todo el tiempo que he estado en el ministerio he buscado mucho estar cerca de los docentes, de visitar, y veo cómo se reproducen, o sea, generamos confusión al docente, ¿no? O sea, no lo ayudamos cuando hacemos. Entonces creo que es necesario preguntarnos cuál es el valor agregado que le daría cualquier herramienta que queramos construir en el camino, sea algo que le sea útil, ¿no? Cuando el colega que antecedió habla de que necesitamos un currículo propio, yo también me pregunto a veces cuando decimos que necesitamos un currículo propio, y yo leo las competencias del perfil de egreso como propicia la vida en democracia, practica una vida activa y saludable, se comunica en su lengua materna, en castellano una lengua extranjera, o interpreta la realidad y toma decisiones. O sea, si eso no es lo que necesitamos realmente, efectivamente. Y sí, pues son competencias universales. O sea, aquí y en la China se necesitan más personas que sean capaces de practicar una vida activa y saludable. No tendríamos COVID, tal vez, si tuviéramos a nivel mundial más instalada una competencia como esa. Si pudiéramos aprovechar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera. Entonces, yo entiendo que a veces lo nuestro, ¿dónde está lo nuestro? Sí, pero lo nuestro lo pone la diversificación. Y ese lo nuestro es el estudiante, lo nuestro la realidad estudiante, es ahí, ¿no? Me sacaron mi tarjeta y me quedo ahí. Gracias. Muchas gracias, Pati. A ver, profesora Valdeiglesias, profesor. Cuánto gusto, muy buenas tardes. Felicitar a todos los ponentes, muy interesante este evento y este encuentro pedagógico. Antes de lanzar mi pregunta, me gustaría hacer un comentario, ¿no? Brevemente, por favor, porque no tenemos... Brevemente, como quiera que se abordó un poco que la historia se está, digamos, enseñando, enfocado más como contenidos, creo que es importante y relevante comentar al respecto. No es que se deje enseñar la historia. Si nosotros pensamos y determinamos desarrollar el pensamiento complejo, como el análisis, la reflexión crítica de una realidad en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es enseñar la historia de manera crítica y a partir de ello, pues, construir
fortalecer y construir las diferentes identidades que existen en el Perú, ¿no? Lenguas, identidades y culturas. Entonces, es importante estudiar, por ejemplo, historia local, historia regional, geografía regional, pero desde el punto de vista crítico y reflexivo, porque eso también demanda y está enmarcado en el nuevo currículo por competencias. Y yo creo, y pregunto a la vez, ¿no creen ustedes que esto más tiene que ver con el perfil del docente y de la manera como interactúa y realiza la mediación con el estudiante para desarrollar esos pensamientos complejos, ¿no? Ese es un tema, porque el tema del perfil del docente, por ejemplo, para hacer la evaluación formativa, ¿no? Y construir identidad y ciudadanía en los estudiantes. Entonces, más pienso que es un tema metodológico y estratégico de la mediación del docente, más que de decir la historia no se debe enseñar o la historia no es muy importante, ¿no? Entonces, al respecto, si me pueden hacer un comentario, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pilar, por favor, ¿podrías abordar esta? Sí, bueno, yo ahí lanzo algunas ideas que me parecen sumamente importantes a partir del comentario y de la reflexión planteada por el profesor Valdeiglesias. Creo que como docentes nosotros sabemos lo complejo que es cambiar nuestras ideas, ¿no? Mover nuestros preconceptos, nuestras ideas ya preconcebidas. El cambio o la implementación de esto que tenemos en el currículo, como esos 11 aprendizajes llamados así, desde la lógica de construcción curricular, pero efectivamente son macrocompetencias. Implican un cambio de paradigma, porque implican salir de esa lógica de mirar dónde está el contenido que tengo que enseñar y además que tengo que enseñar porque él no es capaz de desarrollar su propio proceso de aprendizaje, porque y cambiar a esta mirada de, es el estudiante a quien tengo que darle una serie de plantearle situaciones, acompañarlo en un proceso, llevar procesos de mediación en el que le haga preguntas y repreguntas para que él mismo desarrolle estas competencias y él mismo pueda desarrollar esos procesos de aprendizaje. Este cambio es sumamente complejo y ese cambio que queremos para que cambiemos de una mirada de mirar el contenido por el contenido, de aprenderme la fecha como un dato o como el único dato importante, a saber cómo utilizar lo que pasó en ese contexto, para saber cómo es que, qué pasó, qué consecuencias, qué causas, qué causó eso, para saber cómo utilizarlo ahora y ver frente a la situación que estamos viviendo algo similar y cómo es que actuaron antes, qué pros y qué contras tuvieron las situaciones que se plantearon o las acciones que se hicieron. Entonces hay una serie de elementos que necesitamos cambiar y esto es un cambio de paradigmas, no es sencillo. Solo para terminar, no es sencillo cambiar paradigmas y lo que necesitamos desde el currículo es un cambio de paradigmas. Cambios de paradigmas en cómo miramos el desarrollo de competencias de los estudiantes y en cómo miramos la evaluación que apoye ese proceso de desarrollo de competencias. Muchas gracias, Pilar. Solo para terminar, porque ya nos quedamos sin tiempo, la última pregunta, la propuesta de que un grupo de profesores elabore experiencias de aprendizaje que se apliquen en todas las instituciones educativas de la región, ¿garantiza el desarrollo de competencias? A ver, Lucho, por favor. Si la pregunta es si eso garantiza, la respuesta es no. Lo que garantiza el desarrollo de competencias son esas 3 afirmaciones que leíamos en el currículum. Y el que los profesores de la región diseñen las actividades, si no hay, lo que Pilar insistía, el cambio de paradigma, seguiremos estando en el paradigma de aprendizajes repetitivos, meramente aplicativos, etcétera, etcétera, y no habremos dado el salto cualitativo hacia la competencia. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los participantes, a los panelistas, Lucho, Pilar, Patti, muchísimas gracias por todos los aprendizajes que nos han permitido compartir y adquirir hoy.
Pero también quiero agradecer especialmente a Minera Las Bambas, que hace posible este encuentro, a todo el apoyo y trabajo de la Dirección Regional de Educación, a todo el trabajo y apoyo de la UGEL y por supuesto al equipo de EduTech. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo webinar. Gracias. Nos Gracias vemos. también. Chao, Mucho chao. gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Me permiten, muchas gracias Dale, también sí, dale. de parte de la Dirección Regional de Educación. Muchísimas gracias a todos los profesionales que el día de hoy han hecho una magnífica exposición. Yo lamento mucho que muchos de nuestros maestros de Apurímac no estén presentes y hayan desaprovechado esta oportunidad, pero sí pues combinar a todos mis colegas que están presentes de Apurímac el día de hoy, nos han acompañado. Hay que hacer extensivo la invitación. Hay que hacer extensivo la invitación a todos los profesores, a ver si pueden, a todos los profesores de la región, pues han visto la riqueza precisamente de la intervención de hoy día de Patricia, de Lucho, de Pilar. Me pareció un tema muy importante y muy interesante a nosotros que estamos interesados en construir nuestro currículo regional, ¿no es cierto? Entonces, colegas, esperamos pues que en las próximas oportunidades tengamos muchísima mayor participación. A nombre de la directora regional, pues, es Magíster Lourdes del Carmen Vigil Mamani, agradecer a todos los profesionales que el día de hoy nos han estado acompañando, al grupo EduTech, bien preocupados por mejorar la calidad educativa de nuestra región, y a nuestros colegas, obviamente, que el día de hoy nos han acompañado. Gracias, Elena, gracias, Alejandra, y a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. También agradecemos infinitamente a todos los grandes profesionales que nos han dado sus saberes. Buenas noches, que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Reida. ¿Escuchaste el nombre? Qué bonito, me gustó. Me gustó. Muchas gracias. Gracias. Record